Del libro Fiestas de Cruces y Mayos en el siglo XXI, tradición, pervivencia y adaptación, que recoge todas las ponencias y todos los trabajos que se llevaron a cabo en este congreso maravilloso que tuvimos con motivo del 25 aniversario de la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de las Cruces de Mayo, y todo ese trabajo, todo lo que se presentó en la Lóndiga, pues está recogido de una forma magistral, maravilloso, en este libro que ha llevado a cabo el Centro de Estudios del Campo de Montiel. De hecho, estoy aquí en el libro, acompañado sí. con el vicepresidente, con Juan Ahora Carlos salimos Gómez, con con nosotros. Francisco Moya, Sí, y tenemos sí, el honor de tener a Julio Guillén, que fue uno de los ponentes que participaron y aportaron sus trabajos. Este maravilloso compendio de ponencias pues viene a hacer que la fiesta de los Mayos y Cruces pues no se pierdan, queden guardados, quede registro de ellas, y también haga hincapié en lo maravilloso que es contar y tener escrito y registrado pues todo el patrimonio, toda la etnografía de estas fiestas, que además se abordaron tanto en el Campo de Montiel como en España y en el extranjero. Con lo cual yo no me quiero entretener mucho más, voy a dejarles con los que de verdad han hecho este trabajo y que son los que nos han traído aquí hoy a la presentación de este libro. Y bueno, yo espero que valga pues, para preservar la memoria colectiva, ya que las fiestas las hacen sus gentes en cada una de las partes donde se celebran, y los Infantes pues, tienen unas características particulares que nos diferencian de otras. Y es muy bonito ver cómo este tipo de fiestas se han ido arraigando y que en cada sitio han ido cogiendo pues, sus particularidades que las diferencian, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un motivo de orgullo estar hoy aquí en esta Casa de Rueda presentando este libro. Creo que es un momento histórico para Villanueva de los Infantes el tener un documento de estas características que va a hacer pues, que sepamos más de nuestras cruces, de nuestros orígenes y de ver cómo han ido evolucionando en otras partes de España y del mundo. Así que muchísimas gracias y les dejo con ellos. Gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes ya casi. Bienvenidos a todas y a todos. Ya nos ha dado la bienvenida el concejal aquí a su municipio. En primer lugar, quería comenzar dándole las gracias al Ayuntamiento por haber sufragado el gasto de la impresión de este bonito libro que ahora ustedes podrán adquirir y que recoge, como él bien ha dicho, pues la ponencia, lo tratado en un congreso que tuvimos por estas fechas el año pasado en la Lóndiga, aquí en el otro edificio bonito de Infantes, y que pues es una de las actividades de las que este proyecto humilde que es el Centro de Estudios del Campo de Montiel nos sentimos más orgullosos porque se dieron muchas cosas con mucho rigor, con mucha seriedad y participaron gente de gran nivel. Para mí fue un congreso de calidad, de las actividades que hemos organizado, que nos sentimos más orgullosas, porque ya digo, participaron ponentes, pues como bien hemos dicho, de toda España, del extranjero. Se presentaron algunas ponencias relacionadas con esta fiesta, porque esta fiesta de Mayos, de Cruces y Mayos, no es una cosa exclusiva de nuestra zona, sino una cosa pues bastante global, bastante universal. Es la fiesta de la primavera por excelencia, y en unos sitios pues ha pervivido, en otros sitios se ha transformado, en otros sitios sigue con gran auge, en otros sitios sin embargo se ha perdido, y todos esos detalles pues los analizamos en este congreso, que ya digo que recogió pues, a personas que se han encargado de investigar sobre el asunto con mucho rigor, y que en este ejemplar, en este libro, se resumen muy bien. Les invito a leerlo, a adquirirlo, y verán cómo es un asunto de calado. Porque ya digo, es posiblemente pues, la fiesta por excelencia, posiblemente no, es la fiesta por excelencia de la primavera, y además recogíamos y hablábamos que sigue siendo una de esas fiestas vivas. Por algo será que todavía se hablaba, nos hablaban desde, porque este es un tema de patrimonio, nos hablaban cómo es tan interesante
pues eso, que este tipo de manifestaciones pues no sean solo una cosa para el recuerdo, que hablamos de lo que eran antes, cómo eran antes, que también hay que hacerlo, y recogerlo, y parte de las ponencias se dedican a eso, pero también de cómo en algunos lugares, y uno de los ejemplos más vivos de esa fiesta, pues es en el propio Villanueva de los Infantes. Recogíamos que no es una cosa solo exclusiva de Infantes, porque en nuestra comarca del Campo de Montiel se puede recopilar, se puede ver que esta fiesta ha existido siempre. Hay mayos en casi el 100% de las localidades del Campo de Montiel. Todas tienen su mayo distinto, su melodía, sus matices de la fiesta, pero bueno, en general es eso que estamos diciendo. Una fiesta de primavera, cristianizada, de exaltación de la cruz, y que eso, que fue lo que, en resumen, lo que vimos en este congreso, y muchas más cosas que yo estoy dejando, porque no podemos hablar ahora mismo de ese tema en una presentación. Y bueno, pues les invito, ya digo, a leer la publicación, que va a ser muy fructífera para ustedes, y si les gusta este asunto de los mayos, de la musicología y de las costumbres de nuestra tierra, pues van a aprender mucho, seguro que sí. Bueno, también, pues, como bien nos ha presentado, tenemos aquí a dos personas muy expertas del asunto, que también nos van a ofrecer pues ese matiz y ese rigor científico de la investigación sobre el asunto. Una persona es del territorio y cuesta, la verdad es que cuesta. Yo también, que intento hacer mis pinitos en la investigación, y muchos de los que estamos en el Centro de Estudios del Campo Montiel, nos cuesta introducirnos en nuestra propia tierra. Aquello de que siempre dicen que nadie es profeta en su tierra, pero Kiko, pues yo creo que representa a esas personas que sí están empezando a ser profetas en su tierra, y que está haciendo pues un verdadero trabajo de investigación y de riguroso científico sobre este asunto y sobre estos más, y tenemos muchos proyectos en nuestra cabeza. Y eso, animo a la gente que le guste este asunto de la investigación histórica. Tampoco desde el primer día hay que hacer grandes publicaciones científicas. Invito pues, a cualquier aficionado, a cualquier persona que quiera hacer sus pinitos en este asunto, que se ponga en contacto con nosotros, que nos llame, que nos busque, que se hagan socios del Centro de Estudios del Campo de Montiel, porque una de las cosas que también tenemos, y por eso he agradecido que el Ayuntamiento nos sufrague y nos ayude a sufragar estas publicaciones, que no tenemos financiación, somos un proyecto humilde, y pues eso, pues a través de la participación de la gente, de esas pequeñas cuotas que podemos hacer, de todas esas cosas, pues también os animo a que participéis para engrandecer este proyecto, que ya digo que nace con humildad, pero os aseguro que lo llevamos con el mayor rigor y con la mayor calidad posible, hasta donde podemos. Algunas veces en las reuniones yo soy de los que digo, tendríamos que abrir el tema a las cosas un poco también más populares, sin tener que buscar tanto rigor científico ni todas estas cosas, a ver si se nos animaba la gente a participar. Y bueno, pero bueno, que a disposición, ya saben ustedes, por ahí tenemos nuestros datos, nuestra tarjeta, tenemos una página web donde difundimos las actividades que hacemos, nuestros proyectos, nuestras publicaciones. Ya llevamos unos cuantos años. Uno de nuestros proyectos estrella también es la revista del Centro de Estudios del Campo de Montiel, que invitamos a todas aquellas personas también que tengan pues investigaciones sobre la zona a hacérnoslas llegar, a que se difunda, porque el conocimiento, en definitiva, si no se difunde,
si no se da a conocer, de poco sirve que lo tengamos algunos que nos consideremos eruditos en nuestra cabeza, si al final no se hace público ni se difunde entre la gente. Y ese es uno de nuestros objetivos del Centro de Estudios del Campo de Montiel. Y por eso, pues a los presentes y a quien ustedes puedan servir de altavoz, pues se lo hagan llegar, les digan que estamos aquí, que esto existe, que hay un proyecto humilde, pero vivo y dispuesto pues, a acoger a gente y a todas aquellas personas que quieran participar y tengan estas mismas inquietudes, estos mismos objetivos que tenemos nosotros. Y sin más, pues quiero dar paso a quien nos va a hablar de la publicación propiamente dicha, que es el punto principal que venimos aquí a tratar de esta fiesta de las cruces, esta publicación del Congreso, que es Chico Moya Badeno, y que nos va a dar cuenta pues, del contenido de esta publicación y de alguna cosa más, sobre todo que les va a gustar a ustedes porque pues eso, ya sabéis que se ha puesto a investigar con rigor pues, esta fiesta de los mayos y de las cruces de la localidad, en concreto de Infantes, pero también en general del campo de Montiel. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Soy consciente de que más de uno ha venido con pocas horas de sueño, porque ha salido de rondalla o porque ha estado recibiendo rondallas. Y bueno, aunque no estamos todos los frescos que deberíamos, seguro que estamos imbuidos por el espíritu de mayo, y eso es lo que importa, ¿no? Eso venimos a hablar de estas fiestas de mayo. Gracias al Centro de Estudio del Campo de Montiel por cada vez que venimos con una propuesta, pues tirar para adelante. La Junta Directiva, a Pedro Manuel González, que no está aquí, pero él fue uno de los artífices del Congreso que dio origen al libro, a los coeditores del volumen, Inma y Esther, a mi hermano Pedro, el director del centro, el director de la revista de estudios, que bueno, pues gracias a su enorme trabajo y también en parte a su cabezonería, estas cosas salen adelante, si no sería totalmente imposible que esto estuviera aquí. Y como no, gracias al Ayuntamiento, porque si no este libro no se materializaría. Y bueno, cada vez que va con una propuesta a Fran, a Carmen María, pues nos aceptan, nos ayudan, y no solamente los que van adelante, sino el trato que nos dan. Entonces así da gusto trabajar, gracias a todo el Ayuntamiento. Como comentaban, este libro es fruto de un congreso que se realizó en 2024, para celebrar la conmemoración del aniversario de la fiesta de Cruces y Mayo como bien de interés turístico regional, el 25 aniversario. ¿Y cómo se pasa de un congreso al libro? Bueno, pues con mucho trabajo. Por parte de los autores, que tienen que plantear que aquella ponencia que dieron, una comunicación, una mesa redonda o un póster científico que presentaron en el congreso, lo tienen que transformar a un artículo siguiendo las normas de la revista de estudios, porque el libro forma parte de la revista de estudios, es el extra número 5, y en la revista de estudios seguimos unas normas, unos criterios, unos patrones, unas orientaciones que tienen que seguir todos los autores. ¿Para qué? Para asegurarnos la calidad de los artículos. No todo lo que se presenta se publica, y bueno, pues eso lleva un trabajo grande de los autores, que también a Tony, que también ha colaborado y sabe que hay que trabajar para llegar a este resultado final. Todos los artículos que nos llegaron son sometidos a un proceso de revisión por expertos que aconsejan, orientan, 4 ojos siempre ven más que 2, ¿no? Y bueno, pues al final una vez terminados los artículos, ¿cómo los plasmamos en el libro? ¿Cómo los ordenamos? La verdad que fue un quebradero de cabeza en qué orden ponemos los artículos. Podría ser, por ejemplo, desde un punto de vista de la disciplina, porque es que hay artículos que son de geografía, de antropología, de musicología, de didáctica, de periodismo y comunicación, de sociología, de historia, de arqueología, todo eso hablando de los mayos y las cruces. Pero era complicado ordenarlo así. Quizá ordenarlo sobre el objeto de estudio. Por un lado hay artículos que hablan de las cruces, otros que hablan de los mayos, hay otros que hablan de las dos cosas, tampoco es sencillo,
Empezamos el libro hablando de las fiestas de mayos y cruces en el extranjero, porque en el congreso participaron investigadores de Chile y empezamos hablando de los mayos en Chile y después ya entramos en España por el norte. Hablamos de los mayos en Galicia, después viene Castilla y León, la Comunidad de Madrid, después Guadalajara, nos vamos a Murcia, Albacete, Ciudad Real. Hay 3 artículos que hablan de los mayos y cruces en infantes, 2 artículos más sobre los mayos en la comarca y al final acabamos nuestro recorrido con los mayos en Huelva. Hay 2 artículos sobre las cruces y los mayos en Huelva, que sabemos que pues, todo el peso que tiene patrimonial de esta fiesta allí. El resultado, bueno, pues un libro que son más de 400 páginas, 19 artículos, que creo que reflejan fielmente lo que allí se trató. Voy a hablar muy rápidamente de los contenidos de cada uno de los artículos para que sepan qué contiene el libro. Sí que tengo que decir, y algo ha apuntado ya Juan Carlos, que una de las premisas que tenemos en el Centro de Estudios y en la revista de estudios es dar cabida a autores consagrados, a personas con verdaderos referentes en su campo de estudios, en sus regiones, pero también dar la oportunidad a gente que no está tan acostumbrada al mundo académico, a escribir con unas normas, porque hay personas que tienen conocimientos pero nunca se han atrevido a escribir. Entonces, bueno, nosotros les orientamos, les ayudamos a dar ese paso para que esos conocimientos que tienen no se pierdan. Entonces, el libro pues, es una mezcla de autores de distinto tipo. Comienza el libro, como dije, con el artículo de Cristian Yáñez Aguilar, Recontextualizaciones genéricas en la Cruz de Mayo de los Chacates, en el Valle de Aconcagua, en Chile. Pues las fiestas de mayo no son solo españolas, sino que hay en muchos sitios. Y Cristian Yáñez, que ya es un conocido colaborador del Centro de Estudios, es un profesor de universidad chilena, una verdadera eminencia, pues tuvo a bien participar en un congreso online y mandamos su artículo que pues, nos habla de cómo las fiestas de mayo van cambiando de significado. Una vez que venimos a España, María de la Luz Trinianes Dieste habla del artículo Vísperas de Mayo, rituales, pervivencia y adaptación del ciclo festivo de mayo en el noroeste de Galicia. Nos cuenta cómo en esta zona de Galicia el mayo tiene todavía mucho de esa adoración a la primavera, a la fertilidad, cómo allí bendicen las cosechas, cómo hacen hogueras en lugares santos, algo parecido a lo que aquí también se hace. Muy interesante el artículo de los mayos en Galicia. Después nos vamos a un artículo de Eva Belén Villas sobre la fiesta de la Cruz de Mayo en Riaza, Segovia. Y nos cuenta cómo esa fiesta, la importancia que tuvo, cómo luego se pierde, cómo se recupera, pero ya con una resignificación, cómo ya está más enfocada al folclorismo, al turismo. El siguiente artículo es de Marcos León. Marcos León es una verdadera referencia en los estudios de folclore en España. Es un pozo de conocimiento, nos asombró en su ponencia y asombra en su artículo con la cantidad de conocimientos y lo bien que nos explica. Son las 2 cosas, que no tuvimos muy confugas esas 2 cosas. Nos habla Marcos de los ritos de mayo en las tierras de Madrid, fragmentos de una tradición florida. Muy interesante el artículo de Marcos. El siguiente pues, es lo contrario, un estudiante joven que ha dado el paso a iniciarse en los estudios, en los artículos, hablando de su zona de origen, que es Guadalajara. Los mayos en la provincia de Guadalajara. Hacen una aproximación espacial, hablan de los espacios, de los lugares, de cómo están distribuidos los mayos en esta provincia. Seguimos en Guadalajara con un segundo artículo de Sandra Cano, otra estudiante, que nos habla de los mayos en la Alcarria, la pervivencia de la tradición en Escopete, una localidad pequeña de la Alcarria. Este artículo está muy orientado a cómo enlazan las tradiciones actuales con procesos de larga duración que nos llevan hasta las tradiciones celtas. Y está documentado, está muy bien explicado cómo cosas que hacen en la actualidad pues ya se hacían en los antiguos pueblos celtas. Seguimos con un artículo de otro referente, en este caso de la región de Murcia, Tomás García. Bueno, el mundo que está, las personas que están en el mundo del folclore saben que Tomás García, el enorme trabajo que hace en Murcia, él nos habla del canto de los mayos y la fiesta de la cruz en la región de Murcia. Lo que hace es un rastreo de todas las fuentes de prensa antigua,
donde se habla de los mayos, de las cruces, un trabajo de documentación increíble que suele hacer Tomás, y esta es una buena muestra. Seguimos en Murcia con otro artículo de María Andrea Noguera, que habla de la fiesta de los mayos en la Alhama de Murcia. Cómo cambia su significación también, cómo tienen un significado de crítica social, y son unos mayos muy diferentes a los que conocemos, porque aquí conocen al mayo a un muñeco, a un pelele, que le dan un significado para criticar algún aspecto que a lo largo del año ha sucedido. Seguimos con otro interesante artículo de Julio, que aquí tenemos. Digo lo mismo, Julio es pues ahora mismo una de las personas que está haciendo mejores trabajos y cosas que van a pasar a la historia, trabajos totalmente necesarios, que si no fuera por Julio no se estarían haciendo. Y trae un artículo muy interesante, Floridas en tu ventana, Floridas en tu balcón. Habla de unos tipos de rondas, un tipo de músicas asociadas a los cantos de mayo, que son muy arcaicas, que en muchos sitios han desaparecido, pues él la rescata y bueno, pues interesantísimo también el artículo de Julio. El siguiente es de Miguel Antonio Maldonado, que lo tenemos aquí también. También un artículo muy interesante desde el punto de vista de la música, de la musicología. Lo que hace es coge todos los mayos que hay en la provincia en los territorios históricos de La Mancha y bueno, los disecciona, ve sus características y los clasifica. Hay tipologías de mayos y nos habla de los mayos de una zona, los de otra, los de otra, y nos dice sus características de los textos, de los tonos, de los ritmos y de las melodías. El siguiente artículo también es bastante, muy interesante, muy interesante. Era de José Manuel Fernández Cano. Si estáis en el mundo del folclore, sabréis que bueno, se conoce con el apodo del tío de la perra gorda. Es una persona que lleva toda la vida en el mundo del folclore. Es de las personas que no se han animado poco a escribir. Y bueno, nosotros, por lo menos desde el punto de vista académico, yo le animé a escribir, el artículo suyo lo escribimos a medias. Y como digo, él nunca se había animado a escribir de una forma académica, pero es que los conocimientos que tiene son tremendos. José Manuel conoce a todo el mundo, conoce todo lo que se ha hecho, y en este artículo hablamos de un programa de radio que se hizo en los años 80, en el cual Javier Torres, un periodista manchego, se dedicó a ir pueblo por pueblo durante años por todos los pueblos de La Mancha, a hacer grabaciones en los años 80, donde todavía había muchas cosas muy interesantes. Ese programa se emitió y se olvidó. Bueno, pues José Manuel lo rescata y en el artículo hablamos del programa, tenemos transcripciones y enlaces a esos audios, para que todo el mundo pueda escuchar el programa de radio y escuchar cómo sonaban los mayos de 1000 sitios de Ciudad Real en los años 80, algo que es interesantísimo. Continuamos. Seguimos en la provincia de Ciudad Real con un artículo de Macarena Fernández y Francisco Javier López sobre las cruces de mayo y los mayos en Fuencaliente. Unos mayos donde están muy vinculados a la naturaleza, las cruces están siempre llenas de plantas, con un simbolismo muy especial. También recomendable este artículo. Ya entramos en el campo de Montiel, un artículo de José Vicente Rodríguez sobre las cruces y los mayos en la historia de San Carlos del Valle. Nos cuenta cómo la fiesta de los mayos está muy unido al Cristo del Valle. El Cristo de allí, la iglesia, que vos conocéis y que ha tenido mucha adoración y cómo eso se vincula al canto del mayo. Otro artículo más del campo de Montiel, de Inmaculada Martínez Ayora, la fiesta de mayos en Alhambra, Ciudad Real, una tradición perdida. Alhambra era un pueblo que tenía los mayos, pues como los tenemos aquí, pero bueno, el fruto de la despoblación y otros elementos se perdió y luego se hizo un intento de recuperación. Y bueno, pues nos habla de cuando se recuperó, cómo se recuperó, la diferencia entre lo que había antes y lo que había después, nos trae partituras. El siguiente artículo de Pedro Manuel González Jiménez, a quien conocemos bien, es el ritual de la Santa Cruz en Villanueva de los Infantes. En Infantes todos conocemos la fiesta de las cruces, pero hasta ahora nadie como él se había parado a escribir, a describir desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista actual, a desmenuzar las entrañas de la fiesta de las cruces. Es muy importante pararse a reflexionar sobre lo que hay, para conocerlo, pero también para llegarlo al futuro. Ahora mismo todos conocemos la fiesta de los mayos, hoy de las cruces, pero dentro de 20 años las cosas pueden ser muy diferentes. Entonces ahí queda reflejado y analizado, que es muy importante. Después está un artículo mío, otro artículo mío,
el Mayo Canción en Villanueva de los Infantes y el Campo de Montiel, donde bueno, doy datos históricos del Canto de Mayo, no solamente en Infantes, sino en el Campo de Montiel. Igual que ha hecho Pedro con la Fiesta de las Cruces, nunca se había profundizado en la descripción del Mayo de Infantes, la descripción musical, y unirlo al Mayo del Campo de Montiel. Somos una familia donde parece que todos los mayos que hay en cada pueblo son como mayos hermanos, y cada uno va batallando, y bueno, pues creo que era un trabajo que había que hacer, y que en un artículo de, creo que son unas 40 y pico páginas, se queda corto. Aviso que hay un libro sobre esto porque el tema da para mucho. Otro artículo de infancia de Raquel Villar, muy interesante. Raquel es otra de las personas que nunca había escrito de forma académica, ella es maestra del colegio de aquí García Bellido, y lo que hace es escribir un artículo diciendo cómo en el García Bellido desde hace 20 años, algo que creo que ya empezó Clemente en su día, y ya lo menciona Raquel en su artículo, pues se preocupa por transmitir estas tradiciones a los más jóvenes y cómo supone pues, una fuente de identidad, ¿no? Y de conservar las tradiciones. Ya salimos de La Mancha y entramos en Andalucía con el artículo de Santiago Gómez, Manuela Barrero y María Romero, que nos hablan de la cofradía de la Veracruz del monasterio La Real, la continuidad desde el siglo XVI. En Huelva las cruces tienen pues una fuerza tremenda, una autenticidad que asombra. Recomiendo a todo el mundo que vaya a verlas. Tuvimos la suerte en el congreso que Santiago, Manuel y María se trajeron a pandereteras de allí y nos cantamos, interpretaron los cantos de Mayo de allí, muy diferentes a los nuestros y que son una verdadera maravilla. Ellos lo que hacen es escriben desde el punto de vista histórico la cofradía de la Veracruz de allí, hacen un trabajo de archivo tremendo y rastrean desde el siglo XVI los distintos momentos en los cuales esta cofradía pues, ha influido en la sociedad de allí. Y terminamos con otro referente, Aniceto Delgado, en Andalucía es uno de los referentes máximos de patrimonio inmaterial, es una verdadera eminencia. Aniceto, profesor de universidad, y tuvo a bien venir al congreso y también colaborar en el artículo. Costó mucho, pero son personas que están ocupadísimas haciendo trabajos muy importantes, pero consideró necesario que su artículo estuviera en nuestro libro, y nos habla de las cruces de Mayo en la provincia de Huelva en general, analiza el protagonismo que estas fiestas tienen en la actualidad y cómo no ha sufrido un proceso de patrimonialización. Bueno, pues el objeto es indispensable. Como creo que es indispensable, se va a convertir este libro. Yo creo, y no sé si peco de orgullo, que este libro se va a convertir, si no lo es ya, en un referente dentro de este tipo de estudios. Cualquier persona que quiera profundizar en la fiesta de cruces y mayos, creo que para saber más va a tener que recurrir a este libro. Muchas gracias. Vale, pues damos paso a Julio Guillén, que además de ser uno de los ponentes es el director de Estudios Albacetenses, ¿no? Del Departamento de Estudios Albacetenses. Julio Guillén. Buenas tardes. Encantado de estar aquí y muy agradecido de que haya contado conmigo. Bueno, yo llevo ahora mismo 10 años viniendo a Villanueva de los Infantes a varios tinglaos, entre comillas, que organizan desde el Centro de Estudios del Campo de Montiel, desde el Ayuntamiento de Infantes. Hace 10 años vine al Congreso sobre Pedro Echevarría Bravo. Hace 4 años participé en el libro sobre la seguidilla. Y ahora en este proyecto pues también me llamaron para animarme a participar. Con esto solo quiero decir una cosa. No hay nadie en La Mancha haciendo este trabajo. Lo está haciendo el Centro de Estudios del Campo de Montiel con la colaboración del Ayuntamiento, y en ningún otro sitio, yo vengo de Albacete, pero podemos mirar donde miremos, en La Mancha no hay nadie haciendo estos trabajos. O sea, es un lujo tener aquí una institución que se preocupe y gente que se preocupe por hacer estos trabajos que en otros sitios no se están haciendo. No lo estamos haciendo desde Albacete, que ya me gustaría, pero bueno,
encantado de colaborar. No se está haciendo en otras provincias, tampoco voy a nombrar instituciones, pero hay que reconocer su trabajo. Si a lo mejor hace falta que venga uno de fuera a decirlo. Es muy importante el trabajo que se está haciendo en materia de tradiciones, de etnomusicología, de antropología, en fiestas de mayo, en seguidillas, en estudios sobre el folclore musical de La Mancha, y se está haciendo aquí. Y para mí es un lujo, siempre que me llaman, hago lo posible por venir, porque de verdad que es un lujo contar con gente, con instituciones y con gente que se preocupa por estas cosas. Por otro lado, pues bueno, yo estoy en otras cosas ahora, como bien saben algunos, que estoy dedicado a hacer otras cosas que no tienen mucho que ver con el tema de los mayos, pero varias personas, entre ellas Kiko Moya, me animaron a participar en el congreso con una pieza un poco extraña que al final me llevó a investigar en 9 provincias distintas de España una pieza que está asociada a las rondas de mayo y a las rondas en general, no solo de mayo. Y bueno, pues he investigado en Teruel, en Zaragoza, en Ciudad Real, también un poquito en Albacete, en Castellón, en Cuenca. Y el único pueblo de Ciudad Real en el que encontré esta pieza que he estudiado es Villanueva de la Fuente, que de alguna manera pues, está muy relacionado con la comarca de Alcaraz y todo eso. Y bueno, pues la verdad es que para mí pues, me dieron una oportunidad y fue apasionante encontrar una pieza que no puedo asegurarlo porque es tradición oral, pero es probable que sea del siglo XVI por sus características musicales, XVI, XVII, XV, no lo sé, pero mucho más antiguo que los mayos que se están cantando por tradición en Madrid, en Ciudad Real, en Albacete, en Cuenca. Y nada, pues fue una suerte. Y nada, pues solo retirar eso, la suerte que tenéis aquí de que haya instituciones y personas que se preocupen por estas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, por tus palabras. También tenemos la suerte de contar con gente como vosotros que viene desde otras provincias y aporta su conocimiento y, como has hecho tú en este caso, has también formado parte de este gran proyecto. Gracias, Julio. Y ahora, para terminar, pues tenemos una sorpresa final. Quiero agradecer aquí la presencia de la rondalla Media Arroba, que nos van a tocar en mayo y creo que van a poner un broche de oro ideal a esta jornada tan maravillosa que hemos tenido. Los libros se pueden adquirir ahí en el puesto, tenemos a nuestras maravillosas vendedoras ahí esperando a que vayan y compren. Que ahora que estamos haciendo fenomenal. Y bueno, les dejo con Media Arroba. Muchísimas gracias a todos por venir y nada, esperemos vernos en magias culturales como esta y disfrutar de los mayos. La noche os recuerda a las 8:30 el pregón a cargo de Rosa María Villalboga, lo de la Encarnación. Y así, Media Arroba. Gracias.
Hoy vuelvo a ser